Entonces enteró Yahudit, hija de Merari, hijo de Ox, hijo de Yosef, hijo de Uziel, hijo de Gelcías, que lo más seguro es Gilquía, hijo de Ananías, hijo de Gideón, hijo de Rafaín, hijo de Agitob, hijo de Eliahu, hijo de Gilquía, hijo de Eliab, hijo de Natanael, hijo de Salimiel, hijo de Surisadai, que lo más seguro es Shurishadai, hijo de Shimeón, hijo de Israel. Entonces aquí se nos da toda la genealogía. Entonces, Yahudit, ¿verdad? La alabanza de Yahweh, Yosef, Yahweh añadirá, Uziel, mi fuerza es el poderoso, Gilquiyá, la porción de Yahweh, Ananiahu, la respuesta de Yahweh, o a quien Yahweh responde, Gedeón, si no me equivoco era el que ataca, pero puedo estar equivocado. Rafaim parece ser, ¿verdad? Lo de los, ¿verdad? De Yahweh Rafa, o los que sanan, que también es un nombre que se le daba a los gigantes, un tipo de gigantes. Agitob, que es mi hermano, es el bueno. Eliahu, mi poderoso de Yahweh, Gilquiyá, la porción de Yahweh. Eliab, mi poderoso es padre. Natanael, aquel que fue regalado por el poderoso. Salamiel, ese sí es el que no. Shalom, yo creo que es mi paz, es él. Es posible que sea algo un poco diferente, pero me parece, por como se dice, que es mi paz es el poderoso. Shurishadai sería el omnipotente, es mi. Sí, es mi paz, que toda. Y Shurishadai, lo más seguro. Bueno, es que habría que ver cómo se escribe ese sur o shur, que podría ser el omnipotente es mi muro como de protección, podría ser como el becerro, ese me extrañaría, pero sería bastante sorprendente. Después Shimeón, a quien Yahweh escucha, y Israel, quien gobernará como el poderoso. Entonces, en general, no voy a hacer todo lo que normalmente hago, pero ya con todos los nombres que mencioné son nombres claves que se conectan con Mashiach, o el plan de Yahweh a través de Mashiach. Y vemos que es una genealogía muy importante la que tiene Yahudit, que es la que ahora entra en acción. Ahí, ¿verdad? Ese Eliyahu no sería el Eliyahu profeta, pero hace alusión a través del nombre. Igualmente importante el nombre Yosef, que es el antepasado del último. Este Yosef no sería el mismo patriarca, pero es interesante ver el nombre aquí, igual que Agitob, ¿verdad? El bueno, que se conecta con el último. Gedeón, también por la guerra de los 300, aunque no es el mismo Gedeón, y bueno, etcétera. Dice el verso 2: su marido Menashe, de su tribu y parentela, había fallecido durante la cosecha de la cebada, cuando atendía a los jornaleros en el campo. Tuvo una insolación, cayó en cama y murió en Betulia, su ciudad. Lo enterraron en la sepultura familiar en su finca, entre Dotán y Balamón. Yahudit llevaba viuda 3 años y 4 meses. 3 años y 4 meses, ya como casi 3 años y medio, ¿verdad? Que es un número muy importante para el fin de los tiempos. 3 años y 6 meses dice esa, ok. Entonces una de las versiones sí dice 3 años y 6 meses, que sería, ¿verdad?, los 3 años y medio en los que se divide, las dos mitades en las que se dividen los últimos 7. Vivía en su casa, en una habitación que se había preparado en la azotea. Ceñía un sayal y vestía de luto. Desde que enviudó ayunaba diariamente, excepto los Shabbat y sus vísperas, el primero y el último día del mes, y las fiestas de guardar en Israel. Entonces eso, ¿verdad?, mostrando lo devota que era y cómo buscaba honrar al Padre y purificarse. Desde que quedó viuda, vean todo lo que hacía. Desde que enviudó ayunaba diariamente, excepto los Shabbatot y sus vísperas, el primero y el último día del mes, y las fiestas de guardar en Israel. Era muy bella y atractiva,
Vean como todas esas características son características que se conectan, por supuesto, con la congregación escogida. Así como lo de la genealogía que vimos ahora y los nombres tan importantes de donde venía ella. Entonces representa la congregación, que es la más atractiva de todas por su pureza, por su búsqueda de Yahweh, como lo vemos ahí. Vean como también menciona la importancia de cumplir las fiestas o guardar las fiestas de Israel, ¿verdad? O en sí son de Yahweh. Aquí pone las fiestas de guardar en Israel, ¿verdad? Dice, era muy bella y atractiva. Su marido Menashe, que significa quien causa el olvido, haciendo alusión principalmente a quien causa el olvido del mal, le había dejado oro y plata, criados y criadas, rebaños y tierras, y ella vivía de eso. Era muy religiosa o devota, y nadie podía reprocharle lo más mínimo. Cuando se enteró de que la gente, desalentada por la falta de agua, había protestado contra el gobernador y que Osiyahu les había jurado entregar la ciudad a los asirios pasados 5 días, Yahudit mandó a su ama de llaves a llamar a Cabris y Carmis, ancianos de la ciudad, y cuando se presentaron les dijo: escúchenme, jefes de la población de Betulia, ha sido un error eso que han dicho hoy a la gente, obligándose ante Elohim con juramento a entregar la ciudad al enemigo si el soberano no les manda ayuda dentro de este plazo. Vamos a ver quiénes son ustedes para tentar hoy a Elohim y ponerse públicamente por encima de él. ¿Verdad? Entonces el mensaje era reclamándoles o haciéndoles entender que la forma en que hicieron ese juramento estaba mal, porque le estaban poniendo un límite a Yahweh. Le estaban diciendo: Yahweh, si no nos ayuda, en 5 días nos vamos a entregar. Y eso es falta de fe, obviamente, ¿verdad? No es el nivel de fe que vemos en otras partes de la escritura en el pasado. ¿Quiénes son ustedes para tentar hoy a Elohim y ponerse públicamente por encima de él? Han puesto a prueba a Yahweh, el Todopoderoso, a El Shaddai, posiblemente como podría aparecer acá. Ustedes que nunca entenderán nada. Si ustedes son incapaces de penetrar la profundidad del corazón humano y de rastrear sus pensamientos, ¿cómo pretenden entender a Elohim, que hizo todas las cosas, o conocer su pensamiento y comprender sus designios? Vean qué buena esta pregunta, ¿verdad? Sabemos que normalmente los que son ateos o algo similar, en muchos casos es porque tienen algún trauma, algún pleito con el Todopoderoso, pero en general normalmente son muy orgullosos y piensan que no necesitan a nadie, piensan que son autosuficientes, hasta llegar a creerse Elohim ellos mismos en muchos casos. Y eso sin contar el montón de gente que dice creer en el Todopoderoso, pero que está seguro de saber lo que piensa, de saber cómo piensa. Y vean cómo dice esto acá tan poderoso: si ustedes son incapaces de penetrar la profundidad del corazón humano, ¿verdad? Lo cual es una realidad que solo Yahweh puede hacer, como dice la escritura, que el alma del hombre, que es el aliento de Yahweh, el Neshama, es la lámpara de Yahweh en el corazón del hombre para saber todo, para poder buscarlo todo. Pero si una persona no le puede leer la mente a otra, aunque como he dicho, hay momentos en los que Yahweh permite de una u otra manera una conexión espiritual, que puedan pasar pensamientos, pero sí, como les he dicho, hay varios niveles de pensamiento, y ese es el más superficial, que es como el que ayuda a conectarse con otras personas de esa manera. Pero como dice ahí, lo más profundo, ¿verdad? Uno no puede saber todo lo que una persona piensa, todo lo que, a menos que la persona se lo diga, ¿verdad? Pero uno así, analizando, no puede decir: oye, lo que esa persona tiene en el corazón es esto. No puede. Pero la gente sí piensa que puede hacer eso con Yahweh, lo cual es sorprendente, es ilógico. Si ustedes son incapaces de penetrar la profundidad del corazón humano, ¿verdad? Y que es profundo, y de rastrear sus pensamientos, ¿cómo pretenden entender a Elohim, que hizo todas las cosas, o conocer su pensamiento, o comprender sus designios? No, hermanos, no provoquen la ira de Yahweh nuestro Elohim, porque aunque no piense socorrernos en estos 5 días, tiene poder para protegernos el día que quiera, lo mismo que para aniquilarnos ante el enemigo. Completamente cierto. Y eso es parte de lo que uno en la fe tiene que
aceptar y creer, no solo el que nos puede salvar cuando Él lo quiera, sino también que si es su voluntad el destruirnos, lo puede hacer, tiene todo el derecho y lo puede hacer en cualquier momento. Entonces al final eso también le ayuda a uno y le quita hasta el peso de saber que todo es la voluntad del Padre. Y ahí es donde el Padre, más bien, al notar la fe de X persona que acepta incluso el ser destruido, entonces más bien lo que hace es perdonarle y protegerle, ¿verdad? En el sentido de uno yendo hacia adentro, ¿verdad? Profundizando en el propio corazón, en sus propios pensamientos, que obviamente si está al ser uno sí los puede analizar, y esa es una de las formas en las que se puede llegar a entender y a creer que hay un Todopoderoso. Lo mismo que para aniquilarnos ante el enemigo, no exijan garantías a los planes de Yahweh, nuestro Elohim, que a Elohim no se le intimida como a un hombre, ni se regatea con él como con un ser humano. Eso es importante porque es muy cierto, hay mucha gente que cae en eso. De hecho, y también lo he mencionado varias veces, digamos, la gente que va a la romería, por ejemplo, dicen, yo estoy haciendo esto para que me dé tal cosa, ¿verdad? Condicionando, exacto. O diciendo, si yo cumplo tal cosa, usted me da tal cosa. Y para un momentico, es de acuerdo a mi voluntad y de usted no necesito nada. Entonces uno no tiene que decir al Padre, si usted me da tal cosa, yo te doy tal cosa. No es necesario, el Padre no necesita nada de uno. Y si es que uno está diciendo, cumplo tus mandamientos, pues ya debería hacerlo. Y mejor no lo diga, hágalo. Entonces simplemente, Padre, necesito esto, por favor, por esto y esto. En vez de decir, si usted hace esto, yo hago esto. Porque ahí es donde el enemigo llega a hacer que la persona falle para que uno le falle al Padre. Como el mismo Mashiach nos dice de no jurar. Y mucha gente le jura al Padre, es que si usted me da tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Y cuando pasa el tiempo siente diferente o ya no puede o lo que sea, y eso hace que más bien falle. No exijan garantías a los planes de Yahweh, nuestro Elohim, que a Elohim no se le intimida como a un hombre. Pero uno no le puede reclamar a Elohim, y muchas veces la gente cae en eso también, por error, por la carne, por lo que sea, por la desesperación. Y esa parte yo sé que sí Yahweh la entiende, la desesperación, pero por más desesperación uno debería siempre evitar tener el dominio propio para no reclamarle a Yahweh. Y de fijo hay muchas circunstancias en la vida que al no ser comprendidas por la persona que las pasa, pues lo más común es que caigan en reclamarle a Yahweh. Pero uno no puede a él, como dice acá, no podemos intimidarlo, ni se regatea con él como con un ser humano. Por tanto, mientras aguardamos su salvación, imploremos su ayuda. Y si le parece bien, escuchará nuestras voces. Porque hoy en día no hay nadie en nuestro tiempo, y hoy mismo no ha habido entre nuestras tribus, familias, pueblos o ciudades que adore a Elohim hechos por manos humanas como ocurrían antaño. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Y hemos venido leyendo en Reyes cómo adoraban a los falsos Elohim y todos los altares que tuvo que destruir Yoshiyahu. Y en este tiempo dice, pero se estaban portando bien, no habían ídolos. Entonces con más razón podían esperar la protección de Yahweh. Porque hoy en día no hay nadie en nuestro tiempo y hoy mismo, no ha habido entre nuestras tribus, familias, pueblos o ciudades que adore a Elohim hechos por manos humanas como ocurría en antaño. Y por eso nuestros antepasados fueron entregados a la espada y al saqueo y sucumbieron de mala manera ante nuestros enemigos. Nosotros, en cambio, no reconocemos otro Elohim fuera de él. Por eso esperamos que no nos desprecie ni desatienda nuestra nación. Porque si caemos nosotros, caerá toda Yahudá. Nuestro templo será saqueado y esa profanación la pagaremos con nuestra sangre. En las naciones donde estemos como esclavos seremos responsables de la muerte de nuestros compatriotas, de la deportación de la gente del país y de la desolación de nuestra patria, y seremos motivo de maltrato y burla de quienes nos compren. Porque nuestra esclavitud no acabará bien, sino que Yahweh, Elohim nuestro, la aprovechará para deshonrarnos. Así que, hermanos, demos ejemplo a nuestros compatriotas, que su vida depende de nosotros, y en nosotros se basa la seguridad del lugar apartado, del templo y del altar. Demos Todá a Yahweh, Elohim nuestro, por todo esto, porque nos pone a prueba como a nuestros antepasados. Recuerden lo que hizo con Abraham, cómo probó a Yitzhak,
y lo que pasó a Jacob en Mesopotamia de Siria cuando guardaba los rebaños de su tío materno Labán. Elohim no nos trata como ellos, que los purificó con el fuego para probar su lealtad. No nos castiga. Es que Yahweh, para corregirlos, azota a sus fieles. Entonces Osiyahu le dijo: todo lo que has dicho es muy sensato y nadie te va a llevar la contra, porque no hemos descubierto hoy tu prudencia. Desde pequeña todos conocen tu inteligencia y tu buen corazón, pero es que la gente se moría de sed y nos forzaron a hacer lo que dijimos, comprometiéndonos con un juramento irrevocable. Tú, que eres una mujer piadosa, ora por nosotros para que Yahweh mande la lluvia, se nos llenen los pozos y no perezcamos. Y a Judith les dijo: escúchenme, voy a hacer una cosa que se comentará de generación en generación entre la gente de nuestra nación. Esta noche se pondrán junto a las puertas, yo saldré con mi criada, y en el plazo señalado para entregar la ciudad al enemigo, Yahweh socorrerá a Israel por medio mío. Pero no intenten averiguar lo que voy a hacer, porque no les diré nada hasta que lo cumpla. Osiyahu y los jefes le dijeron: vete en Shalom, que Elohim te guíe para que puedas vengarte de nuestro enemigo. Luego salieron de la habitación y cada uno se fue a su puesto. Interesante, ¿verdad? Ahora mencionaba lo de 3 años y medio, al menos en una de las versiones, la otra decía 3 años y 4 meses. Y ahora menciona, le piden que ore para que llueva. Como sabemos, los dos testigos dan testimonio por 3 años y medio y ellos tienen la autoridad para hacer que llueva o pare de llover. Entonces, lo que ella les dijo, ¿verdad? Muy sabio. Repito, y a Judith, que representa a la congregación.